La descubrí siéndome infiel y me fui sin decir palabra. Años después reapareció queriendo recuperarme. Después de 3 años y medio de matrimonio, descubrí que mi esposa me era infiel. Me fui en silencio. Un año después, mi exesposa, a la que dejé sin decir palabra, me rastreó. Tras enterarme de la infidelidad, me mudé a las colinas. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez sirva de ayuda para alguien ahora que ya pasó todo y he seguido adelante. En febrero de 2018, descubrí la aventura de mi esposa. Yo tenía un trabajo por contrato que requería viajar ocasionalmente, pero también me permitía trabajar desde casa cuando regresaba. Ella era directora en una empresa de ventas técnicas, un cargo muy bien remunerado. Aunque las cosas se habían puesto un poco tensas por sus largas jornadas laborales y mis viajes, aún consideraba que teníamos un matrimonio bastante bueno. 5 años atrás, conocí a mi esposa en una parrillada organizada por un amigo en común. Tuvimos química desde el primer momento. Para ser sincero, me sentía afortunado de estar con una mujer tan atractiva y articulada. Mi personalidad un tanto ruda, por alguna razón, le atraía. Tras unas semanas de citas, nos enamoramos. Cada vez que nos veíamos en nuestros apartamentos, la ropa literalmente volaba. Después de 18 meses saliendo, nos casamos y nos mudamos hasta un departamento grande mientras ahorrábamos para comprar una casa. Pero después de 3 años de matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. Aunque seguía sintiendo algo por ella, notaba que discutía por cualquier tontería. Cuando le mencionaba sus largas horas laborales y las salidas frecuentes por trabajo, se enojaba. Decía que eran cosas necesarias para ascender en su carrera. Esa era su justificación. También me decía que como yo también estaba fuera por semanas, no tenía derecho a cuestionarla. Pero en realidad, yo solo viajaba 3 o 4 días cada 5 semanas. Le dije que podía reducir mis viajes si era necesario. Estas discusiones nunca llegaban a nada. Eran cíclicas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no notaba que ella tenía problemas conmigo, ni que era la única persona involucrada en una aventura. Aparte del deterioro de nuestra vida sexual y sus horarios extendidos, nunca sospeché nada. Simplemente pensé que estaba agotada por su trabajo. Pero ser rechazado constantemente cuando intentaba intimar golpeó mi autoestima. Aunque tenía un celular del trabajo y podía haberlo usado para comunicarse con alguien, nunca vi esos mensajes secretos que leía en otros casos. Usaba nuestra habitación de invitados como oficina en casa y pasaba allí mucho tiempo. A partir de septiembre de 2017, Katy comenzó a llegar a casa del trabajo e inmediatamente salía a compromisos laborales. Lo que empezó siendo una vez por semana, se convirtió en 3 o más. Aunque no soy celoso, sabía que trabajaba con muchos hombres y tenía que rechazar avances. Aún así, parecía estar dedicada a su trabajo. La primera vez que sospeché fue un mes antes del día D. Antes de llegar a casa, ella se detuvo brevemente en el supermercado. Me pidió que la ayudara con las bolsas. Mientras sacaba cosas del asiento trasero, noté algo rosa bajo el asiento del copiloto. Era uno de sus sostenes. Sabía que era suyo porque siempre los compraba en una tienda específica. Mirándolo ahora, ese sostén fue una señal de alerta. Ella siempre se quitaba el sostén primero, debajo de la ropa, cuando estaba especialmente excitada. No sé por qué, pero verlo me revolvió el estómago. No entendía qué hacía ahí. No dije nada. Mi corazón latía tan fuerte que casi me desmayé. Cuando llevé las bolsas a la cocina, Kathy me preguntó si me sentía bien porque parecía haber visto un fantasma. Ignoré su comentario. Hice todo lo posible por ocultar mis emociones. Esa noche y el día siguiente, decidí averiguar si realmente estaba viendo a alguien más. Empecé a recordar todas las señales que quizá pasé por alto, pero fuera del sostén, no tenía evidencia. Trabajaba en una oficina en el centro de una ciudad grande. Decidí ignorar la idea de la aventura por un momento y, en cambio, tratar de mostrarle más atención. Un viernes preparé una cena elegante. Platos bonitos, cubiertos, velas, flores y una buena botella de vino. Cuando llegó, como siempre con prisa, le señalé todo lo que había preparado. Ella se disculpó y dijo que tenía que ir a un bar con sus compañeros de trabajo. Se ducharía rápido y comería algo ligero conmigo antes de irse. Me quedé en silencio. Por dentro, hervía de rabia. Había tenido suficiente. Mientras se duchaba, arrojé mi celular del trabajo en el asiento trasero de su auto para poder rastrearla. Luego tiré la cena y las flores a la basura. Cuando salió de la ducha, se veía tan hermosa como siempre. «Bueno, comamos», dijo. «No importa, ve con tus amigos», le respondí. Me miró raro y me preguntó si estaba molesto. Le dije, «Estoy triste porque nunca quieres hacer nada conmigo». Se burló de mí y dijo que actuaba como un niño.
Solo dije en voz baja, «Qué tonto fui. Por una vez quería que pasáramos una noche juntos». Ella sonrió con arrogancia y se fue. Saqué mi segundo teléfono y comencé a rastrear el celular que había dejado en su auto. Se detuvo a unos 20 minutos, justo en el bar al que suele ir con sus compañeros. Decidí ir a buscar su coche. Y sí, allí estaba, en el estacionamiento del bar. Me quedé en mi auto, estacionado al otro lado de la calle, esperando a ver si la veía. Me sentía como un acosador, pero traté de convencerme de que necesitaba calmar mi ansiedad. Aproximadamente una hora después, la vi salir del bar con un hombre. Parecía un ejecutivo de su empresa. La tomó de la cintura, la atrajo hacia sí y la besó. Me quedé completamente paralizado. El estómago se me encogió. Subieron a otro auto juntos. Intenté seguirlos. Como te imaginarás, llegaron a un hotel a 10 minutos de distancia. Me detuve en la calle frente al hotel y los vi entrar, tomados de la mano. No necesitaba ver más. Me sentí estúpido. Golpeé el volante con el puño. Algo dentro de mí se apagó. No sé si fue una experiencia fuera del cuerpo o si simplemente me desconecté, pero luego sentí una necesidad enorme de tomar algo. Empecé a conducir fuera de la ciudad, reviviendo lo que acababa de presenciar. Lloraba de rabia, por más que me cueste admitirlo. Encontré un bar pequeño y tranquilo a unos 50 kilómetros y me detuve. Me senté en la barra y pedí una bebida. La camarera, una mujer, me dijo que parecía como si me hubieran quitado el alma. Supongo que tenía cara de muerto viviente. Respondí con una sonrisa forzada. ¿Tú crees? Un hombre se sentó a mi lado y me habló. Aunque no tenía ganas de conversar, había algo en él que me hizo sentir cómodo. Terminamos hablando y eventualmente le conté sobre la infidelidad de mi esposa. Le dije que solo quería alejarme de ella y olvidarla. «No estás solo, amigo», me dijo mientras me daba una palmada en la espalda. «Me pasó lo mismo hace unos años. Estas cosas ocurren por una razón. Desde ahora tu vida puede ir hacia arriba o hacia abajo. Eso depende de ti». Por alguna razón, sus palabras me sacaron de la oscuridad. Aunque sabía que estaba herido, siempre he sido una persona racional. Y él tenía razón. Nos presentamos. Se llamaba Ray. Me cayó bien, con su estilo de hombre de campo. «¿Cuándo te vas a mudar?», me preguntó. No lo había pensado hasta entonces. Tenía esa reacción de lucha o huida y sabía que no quería seguir cerca de esa mujer. «Tengo una idea y siento simpatía por tu situación», agregó Ray. «Tengo una casa rodante en mi propiedad, por si quieres irte a vivir allí. No es gran cosa y necesita algo de arreglo. ¿Por qué no vienes y ves si podrías vivir ahí un tiempo? Te la puedo dejar muy barata. Incluso podrías dejarla estacionada en un terreno bonito que tengo. Si puedes vigilarlo por mí, mejor». Me tomó un momento asimilar la propuesta. La camarera, que había estado escuchando, intervino. «Si hubiera podido escapar de mi exesposo loco, hubiera vivido feliz en una caravana solo para recuperar la cabeza. Quizá eso era justo lo que necesitaba, pero me sentía como si estuviera en un episodio de Dimensión Desconocida. Le dije a Ray que lo pensaría y que tal vez iría a verlo. Días después nos encontramos en su casa. Empecé a sentir que tenía una salida a ese dolor que parecía un infierno emocional. Sabía una cosa con certeza, no quería volver a ver a mi esposa jamás. Me miró raro y me preguntó si estaba molesto. Le dije, «Estoy triste porque nunca quieres hacer nada conmigo». Se burló de mí y dijo que actuaba como un niño. Solo dije en voz baja, «Qué tonto fui. Por una vez quería que pasáramos una noche juntos». Ella sonrió con arrogancia y se fue. Saqué mi segundo teléfono y comencé a rastrear el celular que había dejado en su auto. Se detuvo a unos 20 minutos, justo en el bar al que suele ir con sus compañeros. Decidí ir a buscar su coche. Y sí, allí estaba, en el estacionamiento del bar. Me quedé en mi auto, estacionado al otro lado de la calle, esperando a ver si la veía. Me sentía como un acosador, pero traté de convencerme de que necesitaba calmar mi ansiedad. Aproximadamente una hora después, la vi salir del bar con un hombre. Parecía un ejecutivo de su empresa. La tomó de la cintura, la atrajo hacia sí y la besó. Me quedé completamente paralizado. El estómago se me encogió. Subieron a otro auto juntos. Intenté seguirlos. Como te imaginarás, llegaron a un hotel a 10 minutos de distancia. Me detuve en la calle frente al hotel y los vi entrar, tomados de la mano. No necesitaba ver más. Me sentí estúpido.
Golpeé el volante con el puño. Algo dentro de mí se apagó. No sé si fue una experiencia fuera del cuerpo o si simplemente me desconecté, pero luego sentí una necesidad enorme de tomar algo. Empecé a conducir fuera de la ciudad, reviviendo lo que acababa de presenciar. Lloraba de rabia, por más que me cueste admitirlo. Encontré un bar pequeño y tranquilo a unos 50 kilómetros y me detuve. Me senté en la barra y pedí una bebida. La camarera, una mujer, me dijo que parecía como si me hubieran quitado el alma. Supongo que tenía cara de muerto viviente. Respondí con una sonrisa forzada. ¿Tú crees? Un hombre se sentó a mi lado y me habló. Aunque no tenía ganas de conversar, había algo en él que me hizo sentir cómodo. Terminamos hablando y eventualmente le conté sobre la infidelidad de mi esposa. Le dije que solo quería alejarme de ella y olvidarla. No estás solo, amigo, me dijo mientras me daba una palmada en la espalda. Me pasó lo mismo hace unos años. Estas cosas ocurren por una razón. Desde ahora tu vida puede ir hacia arriba o hacia abajo. Eso depende de ti. Por alguna razón, sus palabras me sacaron de la oscuridad. Aunque sabía que estaba herido, siempre he sido una persona racional. Y él tenía razón. Nos presentamos. Se llamaba Ray. Me cayó bien, con su estilo de hombre de campo. ¿Cuándo te vas a mudar?, me preguntó. No lo había pensado hasta entonces. Tenía esa reacción de lucha o huida y sabía que no quería seguir cerca de esa mujer. Tengo una idea y siento simpatía por tu situación, agregó Ray. Tengo una casa rodante en mi propiedad, por si quieres irte a vivir allí. No es gran cosa y necesita algo de arreglo. ¿Por qué no vienes y ves si podrías vivir ahí un tiempo? Te la puedo dejar muy barata. Incluso podrías dejarla estacionada en un terreno bonito que tengo. Si puedes vigilarlo por mí, mejor. Me tomó un momento asimilar la propuesta. La camarera, que había estado escuchando, intervino. Si hubiera podido escapar de mi exesposo loco, hubiera vivido feliz en una caravana solo para recuperar la cabeza. Quizá eso era justo lo que necesitaba, pero me sentía como si estuviera en un episodio de Dimensión Desconocida. Le dije a Ray que lo pensaría y que tal vez iría a verlo. Días después nos encontramos en su casa. Empecé a sentir que tenía una salida a ese dolor que parecía un infierno emocional. Sabía una cosa con certeza, no quería volver a ver a mi esposa jamás. «Está bien, diviértete», dijo con una expresión un poco dolida. «Lo haré», respondí. Empecé a hacer nuevos amigos mientras trabajaba en el tráiler y salía con Ray al bar. Me sentía mejor al pasar tiempo con su maravillosa familia y amigos. También decidí reducir mi consumo de alcohol porque no quería caer en hábitos destructivos. Sabía que era muy fácil hundirme en la autocompasión, pero me propuse no hacerlo. Fue entonces cuando Kathy me informó que la siguiente semana tendría que viajar por trabajo. Le pregunté quién iría y me dijo que asistiría el equipo ejecutivo y algunos jefes de departamento. «Espero que te diviertas con tu novio», le solté sin pensar. Me arrepentí inmediatamente porque eso desató una feroz discusión. Aunque como Ray me había dicho, ya no importaba mucho. Me molestaba no saber más sobre su amante. Pero él tenía razón. No importa quién sea el otro tipo. Lo importante es que ella eligió dejarte. Destruyó el matrimonio. Eso es un hecho. Ray debería escribir un libro para personas traicionadas, pensé. La oportunidad perfecta para irme definitivamente fue el viaje de trabajo de Kathy. Durante su ausencia, recogí todas mis pertenencias importantes. Ropa, laptops, herramientas. No tomé nada que fuera de los dos, ni muebles. Antes de irme, dejé una nota. Al principio escribí una explicación larga, pero la cambié por algo simple. Espero que haya valido la pena. Dejé mi anillo de bodas sobre la nota, en la mesa de la cocina. Al salir, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Me sentía libre. El dolor seguiría ahí por un tiempo, pero había dado el primer paso. Necesitaba estar solo, deshacerme de ella, sin drama. No me sentía orgulloso de no haberla enfrentado, ni de haber evitado que confesara. No grité, no hice escándalo. No se lo merecía. Ella había ignorado todo lo que habíamos construido, nuestros planes, nuestros sueños de hogar y familia. Ahora todo se había ido. No había retorno, no le debía nada, podía lidiar con las consecuencias. No tenía abogado ni un plan. Solo quería empezar de nuevo, con claridad. Cuando llegué al tráiler y respiré el aire de las montañas, supe que era justo lo que necesitaba. Empecé a correr nuevamente
y fue increíble volver a sentirme vivo. Durante su viaje, Kathy me envió mensajes como: aterrizamos, tenemos una cena con el equipo y otros similares. También preguntó: ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Yo no contesté. Cuando regresó, mi celular explotó de llamadas y mensajes. Intentó contactarme sin éxito. Su madre también me llamó, pero no respondí. Ella no intentó hablar con mi padre, ya que no tenemos una buena relación, y él es mi único familiar cercano. Tras una semana sin recibir respuesta, sus mensajes se volvieron más urgentes. ¿Qué es esto? Tenemos que hablar. No sé qué crees saber, pero no está pasando nada. No hay ninguna aventura. Finalmente, me envió un mensaje admitiendo: lo siento, las cosas se salieron de control. No importaba que estuviera involucrada con alguien del trabajo. Tú estabas ausente. Yo estaba abrumada por el trabajo. Simplemente cometí un error. Iba a terminarlo. ¿Un error? Eso era lo que había estado esperando que confesara, pero en lugar de consolarme, solo me hizo detestarla aún más. ¿Por qué no fue honesta desde el principio? No tenía más sueños con ella. No se puede llamar error a algo que duró 6 meses, 8 o incluso un año. Sus súplicas para que regresara y arregláramos el matrimonio se volvieron patéticas. Después de un par de semanas, dejó de insistir. Yo nunca respondí. No quería que supiera dónde vivía, ni que apareciera a irrumpir en mi nueva vida. No quería que arruinara mi refugio. Después, él empezó a enviarme mensajes desagradables. Eres un cobarde. No quieres hablar conmigo. No te importa lo nuestro. Vuelve a casa, por favor, hablemos. ¿Dónde estás? Puedo ir a verte. Paul, por favor, hablemos y arreglemos las cosas. No recuerdo todos los mensajes, pero todos sonaban como excusas con muy poco arrepentimiento real. Dejé que me entraran por un oído y salieran por el otro. Al poco tiempo, cambié mi número de teléfono. En junio de 2018, recibí un correo de Kathy informándome que había contratado un abogado y que iba a presentar la demanda de divorcio. Mi respuesta fue sencilla: está bien, me parece bien. Eso provocó una avalancha de correos donde me pedía que la visitara, que habláramos. Al ver que no funcionaba, finalmente dijo que dejaría de molestarme si aceptaba un divorcio no impugnado. Acepté, y unos meses después fui oficialmente libre. Nunca volví a verla después de salir del apartamento. A ella parecía importarle más eso que a mí, aunque ninguno de los dos tuvo un cierre real. La recordé por algunos meses, y sí, el dolor me llegaba de golpe a veces, como al oír una canción que solíamos disfrutar. Pero después, simplemente dejé de pensar en ella. Actualización. Ahora que estoy oficialmente divorciado, las cosas van muy bien. De hecho, conocí a una chica maravillosa, justo al pie de la colina donde vivo. La conocí mientras corría por un sendero y la ayudé a cambiar una llanta pinchada. Aunque es unos años menor que yo, es encantadora y adorable. Me la llama su hombre de la montaña y adora mi estilo de vida. No tengo prisa por comprometerme, pero tampoco planeo alejarme de las mujeres para siempre. No tengo intención de dejar mi tráiler por ahora. Me gusta vivir al aire libre y simplificar mi vida. Eso me ayudó mucho a superar el dolor y también a superar a mi exesposa. Soy consciente de que cada momento de mi vida es un viaje y que cada quien responde de forma distinta a situaciones como esta. Tuve suerte de estar solo en mi 3er año de matrimonio y no tener hijos. Creo que actué pensando en mi bienestar. No tienes que pasar el resto de tu vida con alguien que te engañó. Si te pasa algo similar, no lo pienses tanto. Sigue viviendo. Conforme mejores como persona, todo irá mejorando. Espero que todos tengan la mejor vida posible. He revisado este relato unas 5 veces para que fuera más legible. Y solo quería darles una actualización sobre el estado de mi exesposa. Como mencioné en mi publicación anterior, temía que estuviera tratando de encontrarme. Me había mudado hasta unas 2 horas de donde vivíamos antes. El fin de semana pasado, fui a una cafetería que suelo visitar en el pueblo cercano a mi casa, y me la encontré allí. No parecía una coincidencia. Afortunadamente, logré salir antes de que me viera. Tercera actualización. Este fin de semana fui al pueblo a hacer las compras y me detuve en mi cafetería habitual. Estaba usando el Wi-Fi para avanzar con algo de trabajo. Cuando terminé y salí, iba hacia mi camioneta cuando escuché que alguien gritaba: ¡Paul! Me giré y vi a Kathy al otro lado de la calle, saludándome. El Armagedón había llegado. Corrió hacia mí como si esperara un abrazo.
Instintivamente, extendí los brazos con las palmas hacia arriba para detenerla. Parecía muy afectada. Dijo, «He estado buscándote, Paul. Desde que supe que te mudaste aquí, he querido verte. ¿Podemos hablar?» Me sentí como un animal acorralado. Finalmente accedí. «Está bien, busquemos una banca o algo y hablamos un minuto», le dije. Cuando me preguntó si podíamos ir a mi casa, le respondí con un firme no. Caminamos hasta una banquita frente a una tienda. Comenzó comentando cuánto había cambiado yo y cuánto le gustaba mi nuevo look. Iba vestida como solía gustarme. Top, short blanco y el cabello recogido. Estaba usando todos sus encantos. Tenía el radar activado. Entonces se disculpó por la aventura. Dijo que el karma le había pasado factura, que después de que me fui, todo colapsó. Su jefe se enteró de la relación y el ambiente se volvió tan tenso que renunció. Su amante, AP, quien además estaba comprometido, fue trasladado. Cuando él la culpó por todo, ella le dijo la verdad a su prometida. Y ellos también terminaron. En ese momento, Kathy bajó la cabeza y empezó a llorar. No dije nada. Solo la miré. Luego se recompuso y me miró fijamente. Le pregunté, «¿Qué quieres de mí?» Dijo que nunca había tenido intención de tener una aventura, que las políticas de la empresa y la influencia de AP la envolvieron. Afirmó que sentía que ambos se estaban usando mutuamente. Después de que la confronté, pensó en confesar. Dijo que se emborrachaba para calmar la culpa, que se odiaba a sí misma, que se sentía sola, tonta, y con el corazón hecho pedazos. Terminó su relación con AP de inmediato, después de que me fui. Como me negué a hablarle, sintió que debía encontrarme para ver si había posibilidad de reconciliación. Quería empezar de nuevo. Aunque sabía que ya estábamos divorciados, mantenía esa esperanza. Yo simplemente la miré, y entonces se lo solté todo. «No tienes derecho a aparecer aquí e intentar deshacer todo el daño que hiciste. ¿Crees que puedo olvidar cómo destruiste nuestro matrimonio? Como te dije antes, si me engañabas, se acababa todo. No hay perdón, no hay vuelta atrás. Tú mataste esta relación. En cuanto cruzaste esa puerta con él, lo arruinaste todo. ¿Crees que soy estúpido? Te vi entrar a ese hotel con él. ¿Lo sabías?» Mi voz empezó a elevarse. Noté que la gente alrededor comenzaba a prestar atención. Ella me tomó del brazo y empezó a llorar. La dejé llorar sobre mi hombro un momento, pero luego la aparté. Ella dijo entre lágrimas, «Merezco todo esto, lo sé. Solo, ¿podrías dejarme invitarte a cenar? Me gustaría hablar más. Quiero que todo esté claro entre nosotros. Quiero que pases más tiempo conmigo, más del que me diste antes. Paul, por favor, te amo. Sé que tal vez no quieras oírlo, pero no sabía cuánto te amaba hasta que te perdí. Me rompiste tanto como yo te rompí a ti. No puedo perdonarme y no quiero hacerlo jamás». Lloraba y respiraba con dificultad. La abracé para calmarla. Sentí que era lo mínimo que podía hacer. Seguimos caminando y encontramos un lugar tranquilo donde continuar hablando. Cuando se calmó, le pregunté, «¿Cómo me encontraste? ¿Contrataste a un investigador privado?» Se rió nerviosamente y dijo que no. Me explicó que se encontró con Stacy unas semanas antes y le preguntó cómo me iba. Aunque Stacy no quería contarle nada, Kathy insistió. Al final, Stacy cedió y le dijo que vivía por la zona y que solía ir al pueblo. Así que Kathy empezó a venir en sus días libres, con la esperanza de encontrarme. Me reí un poco al imaginarlo y pensé, «Maldita Stacy, no puede guardar un secreto». Kathy se sonrojó. Terminamos cenando en un restaurante con terraza. Me aseguré de que no tomáramos alcohol. No quería que tuviera ninguna excusa para volverse sentimental o decir que no recordaba nada. Y lo admito, tuvimos una buena conversación. Luego la acompañé a su auto. Me insistió en que no había salido con nadie desde que me fui. Rogó quedarse más tiempo. «No, todavía es demasiado pronto para volver hasta ese camino», le respondí. Ella me pidió que volviera. No le dije que sí, le di mi nuevo correo electrónico, pero no mi número de teléfono. «Si te lo doy, lo vas a llenar de mensajes y llamadas», le dije. Ella lloró, pero terminó aceptándolo. Antes de irse, me prometió que me enviaría un correo con la información para volver a vernos el siguiente fin de semana. Le pregunté directamente, «¿Me habrías perdonado si el que te hubiera engañado fuera yo?» Se quedó pensando y respondió, «Sí, con el tiempo. Pero solo si íbamos a terapia de pareja, hablábamos mucho y quizá hacíamos un acuerdo por escrito. Tal vez en 5 o 10 años podría perdonarte. Esperaría si fuera necesario». Tomó mis manos, me miró hacia los ojos y dijo, «Maldita sea, Paul. Siempre te amaré.
Haré lo que sea para demostrarlo. Esa declaración me sorprendió. Sus palabras me afectaron incluso después de que se fue. Sonaban sinceras, pero aún no podía verla como una amiga. Quizás en el futuro, pero incluso eso era incierto. Esa noche volví a casa. Salí a correr, tomé una cerveza y pensé en todo lo que había recorrido desde aquel día. Última actualización. Probablemente esta sea la última vez que escriba sobre esto. Cuando publiqué mi historia originalmente en Reddit, los moderadores la eliminaron varias veces. Así que aquí va el resumen. Desaparecí de la vida de mi exesposa por más de un año. Ella logró encontrarme. Quería arreglar las cosas y empezar de nuevo. Pero si pensabas que iba a ser el típico tonto que lo perdona todo, vas a quedar decepcionado. La semana pasada me envió un correo larguísimo, diciéndome cuánto me amaba y lo arrepentida que estaba por la aventura. Me propuso venir a pasar el fin de semana conmigo. ¿Mi respuesta? Silencio. Le escribí que no tenía intención alguna de reconciliación, que estoy completamente feliz viviendo solo, disfrutando de la paz y simplicidad de mi vida retirada. A mis 32 años, no tengo ninguna prisa por cambiar eso. Tengo mi propio plan de vida, y he compartido buenos momentos con algunas mujeres y amigos. Fui muy claro en mi respuesta. No pienso reconciliarme contigo. No te voy a dar mi número. No confío en ti, ya tomaste tu decisión. Te deseo lo mejor. Tal vez en el futuro podamos ser amigos, pero no ahora. Ella se molestó por mi frialdad. En su siguiente correo, admitió que había aceptado un trabajo en otro estado. Su verdadero plan era que yo me mudara con ella, ya que sabía que trabajo de forma remota y pensó que sería fácil convencerme. Quería aprovechar el tiempo antes de mudarse para verme en persona y persuadirme. Pero, por suerte para mí, justo esa semana tenía programado un viaje de negocios, y así fue como se acabó todo. Estoy agradecido. No la quiero más en mi vida. Ella tendrá que entender, tarde o temprano, que su tiempo conmigo terminó. Probablemente me envíe algunos correos más, pero eventualmente encontrará a alguien más. Tal vez incluso lo engañe también. Y a quien esté leyendo esto, aprovecha tu vida, deja ir el pasado, ten el valor de seguir adelante. No te aferres a lo que ya está roto. Gracias por escucharme. Si no te has suscrito aún, hazlo y activa la campanita para más historias reales que te dejarán en shock.